Hola, hoy vamos a platicar de los amplificadores operacionales en configuración de lazo cerrado. Bueno, como habíamos dicho, la única diferencia de una configuración de lazo abierto y de lazo cerrado, pues es simplemente pues la retroalimentación, ¿no?, que existe entre la entrada y la salida del amplificador. Hoy vamos a entrar de lleno con los ejercicios y vamos a abordar pues algunos conceptos, ¿no? Para eso nos vamos a ir a Paint. Y bueno, aquí yo tengo dos ejercicios. El primero es muy fácil, es para que entiendan conceptos esenciales en el análisis pues de los amplificadores operacionales, de los ejercicios. Bueno, el primer concepto que vamos a abordar es el de tierra. Vamos a cambiar el color a negro. Vamos a ver tierra virtual. ¿Para qué se utiliza la tierra virtual? Pues para simplificarnos el análisis pues de los ejercicios con op-amps, ¿no? ¿Qué quiere decir la tierra virtual? Que lo que yo tenga en la terminal inversora y no inversora de nuestro circuito, pues va a ser la misma. Eso quiere decir tierra virtual. Entonces, lo que yo tenga en este terminal, por ejemplo, que sería la no inversora, la del más, va a ser lo mismo que la inversora, en este caso la terminal del menos. Entonces, por lo tanto, lo que yo tengo en el B+, en este caso, pues va a ser igual a pues mi voltaje de entrada, Bin, ¿no? Que es pues, lo que tengo aquí. Y entonces en el B- voy a tener por tierra virtual, pues igual Bin, ¿no? Porque, pues acuérdense que el B+ y el B- pues es lo mismo. Y si seguimos este nodo y como no hay otro elemento conectado, pues concluimos que este nodo y el B- es igual. Por lo tanto, concluimos que el B- va a ser igual al Bout, que es el mismo nodo. Es el mismo nodo de conexión, ¿no? Este B- es el mismo que el Bout. Y si nosotros sabemos que el B- es igual al B+, y sustituimos esto en la ecuación, pues vamos a obtener que el Bin va a ser igual al Bout. O sea que el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje de salida. Y ya con eso acabamos pues nuestro primer ejercicio, ¿no? Entonces este voltaje del Bin, como está conectado a esta patita, pues va a ser el mismo voltaje pues que está en esta terminal, y como está en la misma terminal del Bout, pues va a ser pues el mismo, ¿no? Entonces pues ya terminamos con el primer ejercicio. Simplemente el voltaje de entrada va a ser el voltaje de salida. Ahora en el segundo pues ya tenemos dos resistencias, se complica un poco nuestro análisis, vamos a tener que utilizar leyes de Kirchhoff y saber utilizar ley de Ohm y todo eso, ¿no? Pero pues vamos a partir pues con lo mismo, ¿no?, que les dije aquí, lo de tierra virtual. Entonces sabemos que lo que tengamos conectado a este nodo va a ser lo mismo pues que lo que tenemos conectado pues a este, ¿no? En este caso vamos a ver cuántos nodos de conexión tenemos. En este caso pues tenemos de este lado, tenemos que es el nodo número 1, que es el nodo número 2, y que es el nodo número 3, ¿no? Entonces nosotros sabemos que, como habíamos visto en la clase de los diodos semiconductores, que una manera de hacerlo es pues identificar los nodos, ¿no? El nodo A, en este caso, pues como lo tenemos directamente conectado a tierra, pues sabemos que son pues, 0 volts, ¿no? El nodo B, ¿cuánto sería? En este caso tenemos el nodo B conectado directamente, sería el mismo de la terminal negativa. Y si se fijan, la terminal negativa por tierra virtual, pues sabemos que esta terminal positiva va a ser igual a la negativa. Entonces, por lo tanto, nuestro nodo B va a ser igual al voltaje de entrada, Bin. Y nuestro nodo C, pues está conectado al Bout, ¿no? Entonces, nuestro nodo C sería igual al Bout, ¿no?, al voltaje de salida. Y ya tengo mis tres nodos identificados. Ahora, si yo quiero saber cuál es la corriente, bueno, aquí ya hicimos el análisis de nodos, ahora vamos a ver el análisis de corrientes. Nosotros sabemos
que la corriente eléctrica sale, por ejemplo, de esta terminal de conexión y pasa por R1, ¿no? Y en este punto, pues se va a dividir, ¿no? Y va a pasar, pues, algo de la corriente por este lado, pero también algo de la corriente, pues, por este lado de conexión. Aquí les comento que esto no pasa en este circuito. ¿Por qué no pasa? Porque aquí, en este lado del op-amp, hay una resistencia muy grande, una impedancia muy grande, que le impide, cuando llega la corriente a este nodo y se separa y llega por acá, pues como hay una resistencia muy grande, pues no deja que pues, fluyan electrones. Entonces por eso se regresa la corriente y ahora circula por R2. Entonces tenemos también que considerar esa formulita o esa, pues sí, esa consideración la tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Que la corriente 1, o sea, la corriente que pasa por esta resistencia, pues va a ser igual pues a la que pasa por la corriente, por la resistencia 2, porque aunque aquí vemos que está el nodo de división, como acá tenemos una resistencia muy grande, pues no lo tomamos en cuenta. Entonces tenemos que la corriente 1 va a ser igual a la corriente 2. Y ahora vamos a utilizar la ley de Ohm. Nosotros sabemos que la corriente 1, por ley de Ohm, bueno, la corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia, ¿no? Eso nos dice, pues, la ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje entre resistencia. Si nosotros queremos calcular la corriente de la resistencia 1, debemos de encontrar el voltaje de la resistencia 1 entre la resistencia 1, ¿no? Y nosotros habíamos dicho que para calcular el voltaje de un elemento, pues necesitamos pues, saber su diferencia de potencial o los nodos, ¿no? Entonces, para determinar el voltaje de la resistencia 1, pues necesitamos ver entre qué nodos está conectados. En este caso, el nodo A. Y el nodo A vale 0 volts. Y menos el nodo pues, B, ¿no? Que sería este. Y este nodo B vale pues Bin. Entonces ya conocemos el voltaje de la resistencia 1. Se hace lo mismo para el voltaje de la resistencia 2. El voltaje de la resistencia 2, ¿entre qué nodos está? La resistencia 2 pues está entre este, que sería el nodo B, que sería Bin, ¿no? Entonces ponemos Bin menos el nodo de la izquierda, que sería pues Bout. Entonces ya tenemos el voltaje de la resistencia 1 y voltaje de la resistencia 2. Ahora si quiero calcular la corriente en la resistencia 1, pues simplemente pues hago ley de Ohm, ¿no? Y tengo que la corriente en la resistencia 1 va a ser igual al voltaje en la resistencia 1, que en este caso serían 0 menos Bin menos Bin. Y eso lo vamos a dividir entre pues, la resistencia 1, ¿no? Y si quiero la corriente en la resistencia 2, pues simplemente es el voltaje de la resistencia 2, que sería Bin menos Bout, y todo eso, pues entre la resistencia 2, ¿no? Y todo eso entre R2. Ahora yo tengo que, pues la corriente 1, pues es igual a la corriente 2, por lo que, pues puedo, pues hacer igual esa igualación, ¿no? Entonces voy a ocupar tantito aquí en la parte del ejercicio 1, voy a borrar, y pues voy a tener eso, ¿no? Que, pues como que la corriente 1 es igual a la corriente 2, puedo poner, pues esa parte, ¿no? Que 0 menos Bin entre R, bueno, 0 menos Bin, pues da menos Bin, ¿no? Ya no pongo el 0. Menos Bin entre R1 es igual a Bin menos Bout, y eso entre R2, ¿no? Y ahí ya tenemos, pues esto, ¿no? De la corriente 1 es igual a la corriente 2. Y, bueno, hasta aquí nos vamos a quedar. Y en la segunda parte, pues voy a simplificar esta ecuación para, pues, obtener el voltaje de salida.